Bueno, Gabriela, bienvenida de nuevo a este webinar. Para mí es un placer gigante seguir trabajando contigo, marcando la diferencia en esos webinars cada 15 días. Hola Alejandro, bueno, gusto de saludarte y estar una nueva vez más contigo por este espacio. Bienvenidos Liliana, Juan Sebastián, es un placer tenerlos hoy aquí en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para nosotros también es un placer y también queremos presentarnos. O sea, mi nombre es Alejandro Jiménez y mi colega Gabriela Márquez. Somos agentes inmobiliarios internacionales y pertenecemos para IXP Realty, el broker de agentes inmobiliarios más grande de los Estados Unidos. Así es, Alejandro, también formamos parte de C5 Global, que es la comunidad más grande de agentes hispanos aquí en los Estados Unidos. Y también contamos con un networking bastante extenso en Latinoamérica y España. Así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente que se está conectando. Muchas gracias por hacer de su tiempo, hacer espacio hoy y aprender sobre las estrategias tributarias y cómo esto los puede ayudar a estructurar sus inversiones en los Estados Unidos. También queremos recordarles que estamos en la ciudad de Miami, Gabriela y yo. Nuestros invitados también están en la Florida, en Jacksonville, que es una ciudad muy cercana a Miami, y somos expertos pues en cada uno en su área. Entonces pues vamos a dar inicio formalmente. Es un placer para nosotros de verdad tenerlos como invitados especiales, ya que ustedes son especialistas en el área tributaria y con su apoyo nos hemos dado cuenta que han ayudado a muchísimos inversionistas, tanto locales como extranjeros. Esta noche nos acompaña Juan Sebastián Cruz y Liliana Aguirre. Bienvenido Juan Sebastián, bienvenida Liliana, por favor, un placer de tenerlos acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Alejo. Entonces, bueno, hacemos como una pequeña introducción. Mi nombre es Liliana Aguirre y Juan Sebastián Cruz. Nosotros hacemos parte de la Cruz Tax and Accounting. Es una firma contable que trabaja con todo el tema de contabilidad e impuestos y preparación de impuestos. Como dijo Alejo hace un momento, estamos ubicados en Jacksonville, Florida, y nos especializamos principalmente en empresas de construcción y en empresas de inversionistas extranjeros. Perfecto, sí, eso sí lo tenemos claro. Afortunadamente Juan Sebastián y Liliana nos han acompañado o me han acompañado con un par de inversionistas donde a raíz de ese trabajo es que tenemos este webinar. El tema principal de esta noche se llama Estrategias Tributarias para optimizar y proteger inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. O sea, estamos dedicados este webinar 100% a personas extranjeras. La primera pregunta sería para Sebastián. O sea, nosotros hicimos un análisis muy exhaustivo de las preguntas frecuentes de los clientes. Adicionalmente, Sebastián nos acompañó muchísimo con la experiencia también de lo que él generalmente maneja. Sería, ¿cuáles son las opciones de que un inversionista extranjero, Juan Sebastián, tendría para aperturar una empresa acá en los Estados Unidos? O sea, ¿cuáles serían esas opciones y cuál es la más recomendable desde tu experiencia? Alejandro, excelente pregunta. Mira, una de las opciones para los inversionistas extranjeros es la inversión directa a título personal. Si bien es cierto, es la más simple, también es la más riesgosa. ¿Por qué? Porque en caso de que el dueño de la propiedad sea demandado, no solo va a estar expuesto esa propiedad, sino todo su patrimonio. Entonces, esa opción, digamos que no es la más recomendable. Ahora bien, está también la Corporación C. ¿Qué es lo que sucede con la Corporación C? La Corporación C tributa como corporación y tributa sobre los dividendos del accionista. Y si estamos hablando de un ahorro en temas de impuestos, no es la más recomendable. Ahora bien, también está la Corporación S. ¿Qué sucede con la Corporación S? Que es una elección fiscal. ¿Qué pasa con esta elección fiscal? Que está diseñada para nacionales y residentes, por lo tal no aplica. Por otro lado, tenemos las LLC. Y aquí hay que hacer una distinción entre la LLC de un solo miembro y la LLC de 2 miembros. En la LLC de un miembro, si bien es cierto, tributan igual,
la diferencia viene al momento, si uno de los miembros fallece, por ejemplo, en la LLC de un solo miembro, hay algo que se llama el estate tax. ¿Y qué es eso? Es una retención que se puede dar hasta el 40% del patrimonio. Por lo tanto, no es muy recomendable porque el riesgo es muy alto. Entonces, la que consideramos que es la mejor y la que vemos que más beneficios tiene es la corporación, la LLC, disculpa, multimember. Una multimember sería entonces una LLC que se apertura con más de un miembro, ¿cierto? Con 2 miembros. Sí, señor. 2 Listo. o más miembros. Perfecto. Yo tengo en relación a ese tema otra pregunta, Sebastián, y es que si nos puedes dar las diferencias claves entre una LLC y una corporación, que siempre eso nos preguntan los clientes. Ok, mira, vamos a hablar de, digamos, ¿qué tienen de similitud primero? Que me parece muy importante hablar. Perfecto. La LLC y la corporación tienen la particularidad de gozar de un velo corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una demanda en contra del dueño, por ejemplo, de la LLC a título personal, no va a afectar esa casa que se compró para rentarse. Solo va a afectar lo que él tenga en su patrimonio personal. Y viceversa, si a la casa por algún tema es demandada, no se va a afectar su patrimonio personal. Entonces las dos gozan de lo mismo. La diferencia clave en donde viene a la hora de tributar. Como lo decía antes, la corporación C tiene doble tributación. La LLC de 2 miembros tiene una característica y es que las utilidades pasan al dueño de la empresa y de ahí es de donde se pagan impuestos. Básicamente es mucho más económico hacer impuestos como una LLC de 2 miembros que como una corporación, por un lado. Por el otro lado, hablamos de que la LLC tiene miembros, la corporación tiene accionistas. La LLC es más dinámica, más adelante vamos a hablar por qué es más dinámica, y la LLC es menos formal que la corporación. Entonces, básicamente, a grosso modo, esas son como las diferencias que podemos ver. Excelente. Ok, muchísimas gracias. O sea, en título, para la gente que casi no maneja este lenguaje de gente como ustedes, que son profesionales, o sea, definitivamente dentro de todas las empresas tenemos la LLC. Sí, quiero aclarar que en dados casos, la corporación es una buena estrategia. Hay que hacer un análisis siempre del por qué, ¿no? Normalmente es porque los ingresos son demasiado altos y vale la pena pagarlos a nivel corporativo y no a nivel personal. Más adelante vamos a ir desarrollando y tal vez se van a aclarar muchas dudas que de pronto se pueden estar generando. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, nosotros acá tenemos una pregunta para Liliana. Lili, bienvenida a este webinar. Ya hemos mencionado que la LLC es la estructura recomendada, ¿cierto? Ahora, Lili, ¿cuáles serían esas ventajas de esa LLC para un inversionista extranjero? Que tú sabes que es el mercado que manejamos nosotros. Bueno, mira, las ventajas. Yo pienso que la primera, la que anteriormente mencionamos, es la protección de la responsabilidad limitada. Esto no es nada diferente al mantenimiento del velo corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos personales de los miembros siempre van a estar protegidos por fuera de las demandas o de las deudas que la LLC pueda adquirir durante su historia. Entonces, digamos que algo que les preocupa mucho a todos los extranjeros es, si yo invierto dinero en una LLC, es un país que no conozco, no sé qué sucede, me han dicho que es el país de las demandas, entonces, ¿qué pasa si yo rento mi propiedad y un niño se cae? Pues si yo tengo mi LLC y me van a generar algún tipo de demandas, esto no va a traspasar más allá de los seguros que pueda llegar a tener mi propiedad y no va a tener nada que ver con mis ingresos o mis activos a manera personal. Lo segundo es que la LLC es una estructura empresarial muy flexible y muy dinámica en su tributación.
Cuando hablamos de esto, básicamente es por los puntos que anteriormente estaba exponiendo Juan Sebastián, y es porque una LLC de un solo miembro va a tributar de una forma, una multimember va a tributar de otra, e inclusive, según los casos, hay LLCs que pueden elegir elección fiscal de corporación S, generando también otra manera de tributar. Es más informal que las corporaciones, lo que genera una facilidad en la administración. Al hablar anteriormente que las LLCs no tienen accionistas, básicamente porque no tienen acciones. Cuando no hay accionistas, no es obligatorio presentar una junta anual y este tipo de formalidades que van a generar un costo superior en la contabilidad. Esto no lo va a tener. Una LLC es mucho más sencilla de tener. Y yo pienso que una de las ventajas principales es que va a facilitar el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, al establecer una LLC, digamos que el sistema financiero va a ser un poco más asequible a los inversionistas extranjeros, básicamente porque van a tener una compañía, una estructura donde va a poder tener su propia contabilidad, su propia presentación de impuestos, va año a año, va a poder ir mostrando cuáles son sus ingresos, entonces va a generar como una vida bancaria dentro de este país. Perfecto, me queda muy claro y recuerdo muchísimo a uno de los empresarios e inversionistas que están trabajando conmigo, que le dimos una asesoría con ustedes y que en la medida en que esa persona vaya comprando más apartamentos en los Estados Unidos y pueda ir ampliando su columna de activos y su portafolio, vamos a necesitar más protección, y ahí me acuerdo mucho que tú le diste una muy buena asesoría. O sea, probablemente vamos a necesitar una LLC para cada propiedad. Sí, es la idea. Digamos que realmente no es que sea una obligación. Hay personas que pueden poner diferentes propiedades dentro de una LLC, pero el riesgo pues es mayor. Lo que normalmente se aconseja es que cada propiedad tenga su LLC. Ya cuando llega a cierto número, entonces ya se tiene que manejar otro tipo de estructura y ya son inversionistas que generan un holding y el holding hace la administración de todas sus LLCs, pero digamos que realmente para seguridad en las inversiones y en el patrimonio sí es muy recomendable. Perfecto, muy claro. Gracias, Lili. Gracias, Liliana, por tu respuesta. Yo tengo otra pregunta para ti y es en referencia a este tema. ¿Hay alguna consideración especial que los inversionistas extranjeros deben tener en cuenta cuando forman una LLC? Sí, mira, hay varias. La primera, cuando uno va a formar una LLC, es que uno debe buscar un agente registrado. Entonces, ¿qué es el agente registrado? Es cualquier persona natural o jurídica que tenga la responsabilidad de recibir documentación de la nueva LLC que se está aperturando. Básicamente debe cumplir con un requisito y es tener una dirección física en el estado de la Florida, que es donde se va a hacer la apertura de esta LLC. Sobre todo en el caso de inversionistas extranjeros, porque obviamente ellos no están acá de cuerpo presente, entonces pueden designar a alguien o alguna compañía que les ayude con esta responsabilidad. La segunda que es importante tener en cuenta es que hay que presentar una declaración de impuestos una vez uno adquiera esta propiedad y se empiecen a generar ingresos en esta LLC. Entonces, generalmente la LLC por sí sola tiene que presentar una declaración de impuestos en una forma que se llama una 1065. Allí solamente van a entrar lo que entró, lo que salió, y esto va a generar un reporte de utilidad. Este reporte de utilidad se llama un K1, que va a migrar a una planilla personal, que es una 1040, pero en el caso de extranjeros es 1040NR. Y al final con esto se va a hacer la declaración de impuestos. No siempre hay pago, especialmente en este tipo de estructuras. Es más para mostrarle, porque el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos, que es el IRS, tiene que tener conocimiento de qué fue lo que hiciste. Ya entró
a ser parte de este sistema. Cuando tienes también una LLC o cualquier tipo de estructura, uno debe hacer algo que se llama el reporte anual. Este reporte anual es un pago de administración anual que cobra Florida. En el caso de Florida, para las LLCs está alrededor de los $138 en el año. Esta es la administración, ahí es donde tú le dices a Florida, mire, usted sigue teniendo su compañía, cambie de dirección, según la misma dirección, cambie de socios, modifique algo o simplemente mantengo las condiciones de mi LLC normales. Y hay que sumarle un nuevo reporte que no tiene ningún valor, pero que es obligatorio presentarlo. Y el valor está, si no se presenta, es un reporte llamado BOIR. El BOIR es un reporte que se hace ante FinCEN y esto es porque ellos quieren saber quién está detrás de cada compañía. Entonces, realmente es más como un tema de control para evitar lavado de activos y saber quién es el inversionista o el dueño de cada estructura que se esté aperturando. Y esto sí es un tema no solo estatal, sino federal también, para todos los tipos de compañías en cualquier estado. Wow. Bueno, o sea, para que se den cuenta que tenemos a las personas correctas acá en este webinar en cuanto a la parte tributaria. Mira, Lili, una pregunta sería también muy importante, va dirigida a ti, es que ahora que ya tenemos identificada que ya la mejor herramienta para un inversionista extranjero sería una LLC, ¿podrías explicarnos cuál sería ese proceso para aperturar esa empresa? Si es difícil, si es muy complejo, si una persona lo puede hacer mediante una buena asesoría. Sí. Hay que tener en cuenta que existen, digamos que dos partes que uno debe pensar en que se puede hacer. La primera parte es la parte estatal y es Florida. Hasta allí no tiene mayor complejidad y es lo que normalmente yo he visto y escuchado y he recibido llamadas de muchas personas que buscan en YouTube cómo abrir una LLC en Florida y esto no tiene mayor complique, porque aquí lo primero que te van a decir es, bueno, tienes que elegir un nombre. Es un nombre que no tenga coincidencias con ningún otro nombre dentro de las bases estatales. Primer error, hay gente que solamente busca en el tema de corporaciones o LLCs. Hay que revisar corporaciones, LLCs, nombres ficticios que son los DBAs. No puede tener coincidencias porque si no te lo va a devolver y te va a generar retraso. Lo segundo, pues tenemos que tener listo nuestro agente registrado con dirección en Florida. Luego nos vamos a realizar ya la apertura ante el Estado y es donde buscamos los artículos de organización. En los artículos de organización vamos a registrar toda la información que ya tenemos, nombre, dirección, agente registrado, miembros. Esto va a tardar más o menos de unos 4 a 5 días para que nos lleguen nuestros artículos de organización. Cuando una persona es extranjera, ya la cosa cambia frente a la IRS y es allí donde yo sí considero que cualquier persona necesita una ayuda profesional en el tema y es porque tenemos que decirle a la IRS, que es el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos, soy extranjero y como extranjero voy a pedir un número de identificación tributaria para mi empresa y voy a hacerlo antes de tener uno propio, que de esto hablaremos ahorita más adelante cuando hablemos de los ITIN number. Esto se llama, lo que vamos a solicitar es un EIN. Entonces hay que llenar una forma que se llama un SS4 y es donde nosotros tenemos que explicarle a la IRS qué tipo de compañía vamos a abrir, para qué, y solicitamos que a la persona extranjera le otorguen un número federal con la cual la empresa va a poder hacer impuestos. Entonces digamos que ese es un número muy importante. Cuando no hay un Social Security Number o cuando no hay un ITIN Number que se va a hacer con pasaporte, toca mandarle el fax a la IRS y esperar a que ellos se están tardando de 5 a 6 semanas en responderle al agente registrado esa primer carta tan importante que es el número de identificación tributaria de la compañía. Cuando ya tenemos los artículos de organización y tenemos el número federal,
nos tenemos que ir a redactar un Operation Agreement. Este contrato de operación es donde va a rebosar la información que no se puede ver ante el público, y es quiénes son los accionistas, cuáles son los porcentajes en los que cada uno va a tener dentro de esta LLC, y todas aquellas cosas que uno determine desde el principio. Entonces, si un accionista decide vender, cuánto tiempo tiene que pasar, todas aquellas cláusulas independientes que pertenecen a cada grupo que vaya a estar dentro de estas LLC, y no tener un contrato de operación hace que no se cumpla el velo corporativo del que tanto hemos hablado. Por eso es fundamental que la empresa esté completa de principio a fin. Digamos que este es básicamente el proceso. No es complicado, no es tedioso, tiene sus cosas. Cuéntale para tú. ustedes es tranquilo, pero para una persona que está en latitud, que no conoce nada sobre estos temas, créame que es mejor pagarle a unos profesionales su asesoría, su conocimiento. Entonces yo pienso que en especial una empresa, sobre todo un extranjero, sí, porque sí tiene su tema puntual, toma también un poco más de tiempo, pero en términos generales estamos hablando que esto va a tomar un mes, mes y medio en que tengamos la compañía completa. Perfecto, muchísimas gracias, Lili. Gracias, Lili. Sí, de repente para una persona normal los términos son un poquito complejos, o es el lenguaje no está muy familiarizado, pero para eso están los expertos como ustedes en dar esa asesoría. Y yo tengo una pregunta para ti, Juan Sebastián. Una vez que la LLC está registrada, ¿qué debe considerar un inversionista extranjero en cuanto a impuestos, cuentas bancarias? Muchas gracias, Gabriela. Mira, la LLC tiene muchos beneficios. Sin embargo, como tú lo decías, tiene obligaciones. Si la LLC recibe ingresos, todos los años debe hacer una declaración de impuestos antes del 15 de marzo. Allí va a informar la actividad comercial que tuvo. Si bien la persona en ese momento no tiene los formularios necesarios o necesita más tiempo, podemos pedir una extensión, y esa extensión da la oportunidad de poder presentar impuestos antes del 15 de septiembre, por un lado. Por el otro, pues, en dado caso que la persona salga debiendo, siempre también puede hacer un acuerdo de pago. Es algo muy importante. Las personas le tienen miedo al tema de, ¿y si salgo debiendo, qué pasa? Bueno, siempre hay la oportunidad de pedir un acuerdo de pago, y se puede hacer hasta en 72 meses. Entonces, eso es una gran ventaja. Ahora bien, otro punto muy importante es si la LLC subcontrata a personas. Ejemplo, subcontrata a una persona que le hace el mantenimiento de la casa. De vez en cuando, si contrata a alguien que le administre la casa, se debe hacer un reporte de algo que se llama el 1099, que es donde se informa los montos que se le pagaron a esa persona antes de que se termine enero. Entonces, básicamente en temas de impuestos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Más adelante vamos a hacer una explicación de cómo sería una declaración de impuestos para que quede un poco más claro. En tema de banco, ha cambiado mucho últimamente, porque los bancos tradicionales se han puesto un poco más fuerte con el tema de los extranjeros. Sin embargo, hay otros bancos que son un poco más laxos, y ahí es donde quiero hacer énfasis. Para hacer la apertura de la empresa es necesario que los dos dueños de la empresa viajen a los Estados Unidos. Si solo viene uno, puede que el banco le diga, no te puedo abrir la empresa, no te puedo abrir la cuenta de la empresa porque falta uno de los miembros. Entonces, eso es un punto bien importante. Además de eso, como les decía Liliana, necesitan los artículos de incorporación y necesitan el número de EIN para poderse identificar ante el banco. Esos son como los requerimientos. No es muy difícil. Hay bancos como PNC, Citibank, que son muy dados a los inversionistas extranjeros. Ya si una persona quiere un banco más tradicional, se necesita artículos de incorporación, EIN y algo que se llama un ITIN number, que más adelante lo vamos a ver a profundidad.
Si se cuenta con los tres, ya un banco tradicional te abre las puertas muy fácil. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, y manteniendo esa pregunta todavía viva, o sea, ya sabiendo que pues la LLC es la compañía y sabiendo cómo aperturarla, ¿cómo sería ese tema de pagar esos impuestos anualmente? O sea, es muy complicado para una persona que esté en el extranjero. ¿Cómo haría eso? O sea, ¿cómo hace todo el proceso? Bueno, mira, Todo. de entrada todo se puede hacer online. Eso es una gran ventaja. Muchos documentos se pueden firmar online, entonces por ese lado, si la persona está fuera del país, no hay ningún problema. Ahora, para poderlo entender un poquito mejor, yo tengo un ejemplo que nos puede ilustrar. Una pareja de inversionistas colombianos compraron una casa en Kissimmee y la rentaron por Airbnb. En La Miami, casa costó... utilicemos el ejemplo con Miami. Miami. Bueno, no sé si hay de 350 Un apartamento. en Miami. Un apartamento. Un apartamento, digamos. La casa tiene un costo de $350,000, de las cuales el terreno costó $70,000. Entonces, ahora bien, esta casa se rentó por Airbnb y la casa generó $45,000. Entonces, la empresa va a hacer una declaración de impuestos en un formulario que se llama el 1065, que es donde reportan a las LLC multimember. Y ahí bien, de los ingresos, como cualquier negocio, tiene unas deducciones. En este negocio puntual podemos tener deducciones como lo son intereses hipotecarios, en este caso pueden ser de $12,000, mantenimientos y reparación de $3,000, honorarios de administración $5,000, seguros $2,000, impuestos de la propiedad $4,000, servicios públicos $3,000, publicidad $800. Tiene un total de gastos de $39,982. Aquí quiero hacer digamos que énfasis en una herramienta muy fuerte que se llama la depreciación. Aquí, si bien es cierto, la estructura se puede depreciar y se hace a 27.5 años. En este caso tenemos una deducción de $10,182. Entonces, la empresa recibió $45,000 y después de todos los gastos, incluyendo la depreciación, fueron $39,982 en deducciones, lo que nos deja una utilidad de $6,000. De ahí es de donde se vienen a pagar impuestos. ¿Y cómo se paga impuestos? Bueno, si son dos socios, digamos que son casados. A pesar de que sean casados, cada uno tiene que hacer una declaración personal en un formulario que se llama 1040NR, que está diseñado para los extranjeros. Y ahí es de donde se va a sacar la porción taxable. En este caso, la utilidad de $6,000 se divide en dos, daría $3,000 y aproximadamente de ahí sería un 10%. Cada uno tendría que pagar de impuestos $300. Ok, muy buen ejemplo, Sebas. Pero una preguntita, o sea que yo puedo depreciar el inmueble ante el IRS, ante el fisco, y estoy recibiendo más bien una valorización real del inmueble. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que el terreno no entra dentro de la depreciación. Aquí, por ejemplo, si costó $350,000 completo, $70,000 no lo podemos depreciar, solo vamos a depreciar $280,000 que costó la estructura. Otras cosas que podemos depreciar, si compré muebles, todo lo que tenga una vida útil también se puede entrar a depreciar y eso ayuda mucho a la hora de pagar menos impuestos. Si yo tengo un administrador de propiedad, también esos costos que yo le pago a la persona que me administra la propiedad también podrían estar ahí. Exactamente, todos los gastos ordinarios y necesarios. Hay una pregunta muy frecuente y es: ¿y los viajes que yo realizo para visitar mi propiedad son deducibles? Por supuesto. Wow. O sea que es muy fácil, literalmente, tributar acá en los Estados Unidos mediante una inversión extranjera. Este webinar recuerda que es para gente internacional. Sí, o sea, sí. Que a veces le da miedo y por el desconocimiento es que no se atreven a invertir. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo. Mira, en nuestra experiencia,
nosotros estamos enfocados, como Liliana ya lo había dicho, en inversionistas extranjeros. La gran mayoría de inversionistas lo que pagan en impuestos es muy poco por el tema de la depreciación. Claro. Bueno, bien. Buenísimo. Gracias por aclarar eso, Sebastián, porque sí hay siempre a veces un poquito de miedo a los taxes, a pagar impuestos aquí. Piensan que la ganancia se va a ir en los taxes y realmente no es así. Cuando creas una estructura que te permite depreciar y poner todos los gastos que tiene esa propiedad, entonces realmente lo que vas a pagar de impuestos es basado en una cantidad bastante menor, ¿no? Bueno, yo tengo la última pregunta del webinar del día de hoy y es para ti, Liliana, y es sobre el Tax ID o ITIN number y la importancia de este número en la creación de empresas. ¿Cuánto toma obtener ese número? Háblanos un poquito de eso. Bueno, entonces, el ITIN es un número de identificación tributaria personal. Cualquier extranjero que no tenga derecho a tener un Social Security Number tiene derecho a hacer la solicitud de un número de ITIN. Hay aún personas que abren compañías que prefieren primero solicitar el número de ITIN y luego abrir la compañía. Pero lo que generalmente se utiliza es que se abre la compañía con pasaporte y solo se hace la solicitud de ese número cuando se va a hacer la primer declaración de impuestos. Entonces, cuando se hace, no sé, una persona compró su propiedad este año, pero va a realizar impuestos hasta el año siguiente. Solo hasta cuando se hace la presentación es que se solicita ese ITIN number. Es básicamente un número de identificación tributaria. No es nada diferente. Es un número con el que te van a conocer como persona natural acá. Entonces es por esto que hablábamos que realmente la empresa como tal no paga impuestos. La empresa lo que hace es pasar la utilidad a la persona natural y es la persona natural la que hace el pago. Básicamente es eso. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, total. ¿Y cuánto se demora ese proceso hasta obtener el ITIN number? Se hace al mismo tiempo que con los impuestos. Regularmente está llegando entre 60 a 90 días. Ok, perfecto. Y para complementar la respuesta de Liliana, el ITIN number es una herramienta muy fuerte ante entidades financieras. En dado caso que un inversionista extranjero esté aquí mucho tiempo y necesite un carro, pero lo quiera financiar, él puede recibir financiamiento por medio de su ITIN number a título personal para la compra de ese carro. Si quiere sacar líneas de celular mucho más fácil, por ejemplo, cuentas de banco a título personal, también lo puede hacer. Es una gran herramienta para toda aquella persona que no puede tener un número de Social Security y además también quiere tener ciertas cosas a nombre propio. O sea, para personas que son extranjeras, que no son residentes americanos, pero quieren tener de pronto beneficios comerciales como la apertura celular, el acceso a un vehículo financiamiento para lo que les comentaba, que hemos tenido clientes que vienen mucho, viajan mucho, quieren comprarse un carro, entonces es mucho más fácil ir a un concesionario, como le decimos en Colombia, y solicitan un crédito, dicen yo voy a dar un down payment, pero por favor financiame el resto. Ok, a nombre de la empresa no lo quiero tener, lo quiero tener a título personal y pues no hay ningún problema. La tasa de interés es un poquito más alta que si tuviera un Social Security, pero sin embargo es muy bueno. Otra particularidad del ITIN es que también genera un récord crediticio. No sé si todos los invitados son de Colombia, pero en Colombia se le llama el data crédito. Entonces, con el número de ITIN, tú puedes crear un crédito a nivel personal. Y en tema de créditos, pues te puede ayudar a apalancar un financiamiento para otro predio, puede ser. Wow. O sea que el ITIN number llega a título personal, o sea, al dueño de la compañía. No es, Sí.
es diferente del registro tributario de la empresa. Sí, es totalmente diferente. Digamos que la empresa se identifica con el número de EIN. Ok. La persona se identifica con un número de Tax ID. Y otra particularidad, hemos tenido también casos de personas que hicieron su inversión como extranjeros, pero la vida los trajo aquí y tienen una visa, solicitaron un número de social y toda la información que tenía el IT number, el Social Security la absorbió, porque no se puede tener dos. Tú o tienes Social Security o tienes IT a título personal. Entonces, pues es una gran ventaja, no se pierde toda esa información. Listo, ¿no? O sea, muy claro. La verdad, siento que ha sido muy bueno la estructura de las preguntas. Gabriela, ya daríamos por terminado, revisamos el chat. Sí, dale, Alejandro. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta para responderla en este momento? Había una pregunta inicial de la señora Patricia Bastidas sobre el reporte, si era algo nuevo. Yo creo que ya quedó completamente claro que esos reportes no son nuevos, sino son reportes que se hacen generalmente cuando las compañías están formalmente legalizadas. ¿A qué haces referencia? ¿Al reporte BOI, tal vez? Yo creo que sí es nuevo eso. Al reporte del FINRA. Del FINCE. FINCE, perdón. Ajá. Mira, lo que sucede con este reporte hay que hacerlo por una única vez. Lo que sucede es que si la empresa existió antes del 2024, tiene todo el año hasta diciembre 31 de este año para hacer el reporte. Si la empresa la abrió, vamos a pensar que la abrió mañana, tiene 90 días para poder hacer ese reporte. Si no lo hacen, dicen que las multas pueden ser hasta de $500 diarios. Wow. Okay. O sea, por eso entonces es nuevo y eso va a ser todo siempre, cada año, ¿o no? No, es solo una vez. Es una sola vez. ¿Van a hacer? También cabe resaltar que si hay algún cambio hay que actualizarlo. Okay. Cuando tu pregunta es si es nuevo, digamos que si es nuevo el hecho que antes no tocaba hacerlo, no existía. La solicitud de hacerlo arrancó hasta este año, por eso generaron como esa división de las empresas abiertas antes de 2024, tienen todo el año para hacerlo, y las abiertas a partir del 1 de enero del 2024 tienen 90 días. Fue porque nació, o sea, esto venía hablándose mucho tiempo atrás, pero como que nunca se había hecho efectivo, ya venía sonando, y a partir del 24 dijeron, listo, ya vamos a ponerlo en marcha. Actualmente solo debe hacerse una vez, pero como te digo, eso es un reporte que no tiene costo ante el gobierno, pero sí hay que hacerlo. Ok. Y de una vez aprovecho y te voy a hacer otra pregunta que siempre he tenido la duda. Y tú dices, ok, la LLC son dos personas en la parte de derecho sucesoral, ¿no? Si son esas dos personas, una fallece, queda la otra, la empresa por supuesto no muere, ¿no? Y por eso es que, pero el que muere pasa, o sea, ese sí tiene que pagar su parte sucesoral. Hay que revisar, por eso es tan importante el Operation Agreement, porque el Operation Agreement va a indicar qué sucede en caso de muerte. Puede decir, el que queda absorbe el resto digamos que de la entidad. Entonces ahí también uno puede jugar con eso para que no haya ese state tax, pero en teoría si no se genera el Operation Agreement puede darse también, porque como quiera que sea, él es un extranjero. Ok. Gracias. El señor Jorge Andrés nos pregunta Gracias, Patricia. El señor Jorge Andrés nos pregunta, ¿pero el ID number es obligatorio para abrir una LLC? ¿El ITIN? Sí, no, el ID number. El ID number. El IT number. Sí, yo creo que es el ID number. No es obligatorio para abrirla. La podemos abrir con pasaporte. Va a ser obligatorio para la primera declaración de impuestos. Ok, o sea que se apertura la compañía normalmente, pero hay que solicitar sí o sí
ese número Mira, de identificación? para hacerlo muy claro, vamos a poner el ejemplo que yo a ti, Alejandro, te voy a abrir una empresa. Alejandro, necesito una copia de tu pasaporte, necesito una dirección en el estado de la Florida, puede ser de un familiar, puede ser de un amigo, y necesito quiénes van a ser los miembros de la empresa. Es lo único que necesitamos para la apertura de la empresa. Básicamente, los requisitos son muy sencillos. Eso es, digamos que eso es como lo básico. Bueno, ahora entonces pues pasemos a lo más importante. O sea, entonces el señor José Andrés dice que muchas gracias. Bueno, ¿qué tendrías tú, Juan Sebastián y Lidi, para ofrecerle a estas personas que se han conectado y las personas que se van a conectar posiblemente viendo nuestro webinar ya en las redes sociales que tenemos activas? Mira, Alejandro, cada caso es un mundo. Y como nos preguntaba la señora Patricia, hay ciertas circunstancias que uno quiere saber en caso específico. Entonces nosotros le podemos brindar una asesoría de unos 30 minutos y hacemos el análisis de qué es lo más conveniente y pues no tiene ningún costo. Perfecto, Buenísimo. muchísimas gracias. De verdad, lo valoramos al máximo. Gracias. Bueno, vamos a dar, si no tenemos ya más preguntas, Alejandro. Ya, esas son... Perfecto, entonces vamos a concluir nuestro webinar el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, Liliana, por haber estado con nosotros compartiendo información súper valiosa para nuestra audiencia y en un tema que es bastante complejo, pero si están asesorados por expertos, o sea, van a poder lograr estructurar sus inversiones de una manera súper beneficiosa y van a ahorrarse en la declaración de impuestos. Ellos no fueron invitados así porque sí, ellos son invitados porque literalmente han hecho muy buen trabajo con un par de inversionistas míos y la verdad la gente desde Colombia o desde cualquier otro país, porque también tenemos gente de México, se siente tranquila cuando tienen a personas profesionales, en este caso como Liliana y Juan Sebastián. Entonces pues bueno, ya estamos por terminado. ¿Alguna palabra tuya, Juan Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Tú sabes que siempre es un placer trabajar con ustedes de la mano y aquí estamos para ayudarle a todas esas personas que están pensando muchos están pensando en sacar su patrimonio de Latinoamérica y hacer inversiones en dólares. También quiero aclarar que es algo muy bueno. Estados Unidos es la banca central y pues este es un país donde se le da la bienvenida a todos los inversionistas. Tienen muchos beneficios y facilidades, como los impuestos, por ejemplo. Buenísimo, excelente. Bueno, nos vemos en nuestro próximo webinar en 15 días. En 15 días tenemos siempre unos invitados de la misma talla de la familia que tenemos hoy acá, la familia Cruz, especialistas en taxes. Muchas gracias. Que estén Feliz bien. noche para todos. Chao.